Buenas noches, Faisel, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo tu público, que cada día es mayor y más consciente. Gracias. Y además, eh, tiene materia gris, es interesante, ¿eh? Es interesante. Mira, dice, buena pregunta, Adrián. Adrián es compañero de trabajo ahí, colega, coworker. Óyeme, era necesario, a mi juicio, Faisel, dejarte los bolos bien puestos ahí, con la maquinita bien puesta y darte la pelota que a ti te gusta para que la tirara, para no perder tiempo con que no, esta pelota, no, mira, los bolos se cayeron. Ahí está la cosa. Si tú piensas que es pertinente, que te es necesario, a lo mejor antes de llegar a la respuesta o a dar los pasos que nos lleven a la respuesta, tú quieres hacer una, no digo que lo hagas, pero a lo mejor quieres hacer una premisa, una previa. The floor is yours. Tiene la palabra y arranca y dobla por tercera. Sí, Andrés, yo creo que sí que debemos decir algunas cosas desde el punto de vista didáctico, Okay. porque hay algunos conceptos que las personas no dominan, que no conocen, que son conceptos científicos, y que la utilización equivocada de esos conceptos pues nos llevan lógicamente a errores. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que los pueblos en determinado momento, pues, quieren hacer su propio proyecto de nación, su propio proyecto de país. Y de esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. Se viene hablando desde la época de Sócrates, 4 siglos anterior al nacimiento de Cristo. Y de esa época surgió la tesis de que los gobernantes debían ser el producto del consentimiento de los gobernados y que debía hacerse fundamentalmente a través de dos formas, de dos tesis, de dos filósofos fundamentales. Por una parte está lo que se ha venido a llamar después el pacto social, y por otra parte está lo que se ha venido a llamar el contrato social. ¿Quién representaba el pacto social? El pacto social viene Sócrates, después con los estoicos, es decir, Cicerón, llegar hasta Quino, etcétera, y desemboca en los padres fundadores de la Constitución norteamericana. ¿En qué consiste el pacto social? El pacto social consiste en que, según Sócrates, y después así lo asimila incluso la última cena, que es el pacto social de la cristiandad, de que hay unos derechos inalienables con los que nace el ser humano y que esos derechos inalienables les vienen con la vida, gracias a Dios, a la naturaleza, depende del credo que usted tiene, y que esos deben ser inviolables. Eso se manifiesta en el pacto de la última cena de la cristiandad, lo recogen los padres fundadores de la Constitución norteamericana, de acuerdo a la visión que tenían de ello los peregrinos, que es decir, la visión protestante del pacto social que constituye en el pacto de Dios con los apóstoles para la salvación del hombre, es decir, salvar la dignidad del hombre, salvar los dones del ser humano. Esa es una corriente. La otra corriente es la que empieza con Epicuro, precisamente por la misma época de Sócrates, y Epicuro lo que plantea es que los derechos no nacen ni de Dios ni del discurso de la naturaleza, sino que es producto de la voluntad de los hombres en convención. Y ahí salen las asambleas constituyentes. ¿Qué es lo que sucede con esto? De que esa voluntad de los hombres en convención, todos los hombres no pueden estar, lógicamente. Y entonces surgen los representantes de los hombres, que son los políticos profesionales. Y empezó la camancola. Y comenzó la camancola porque cada cual empieza pues a tratar de consagrar como un derecho lo que son sus ideas, lo que son sus doctrinas, lo que son su fe religiosa, pero también hasta los intereses creados y la voluntad de su partido. Y entonces
consagran que esos derechos que se dan en convención van a delegar en el Estado para que el Estado los garantice. Y ahí viene otra camancola, porque entonces ya el ciudadano pierde los dones que les da la naturaleza, el derecho a pensar, el derecho a decidir, y delega en el Estado para que el Estado sea, en definitiva, quien garantice. Con tanto, el Estado se convierte en soberano. En nuestra patria, gracias a hombres como Agramonte y como José Martí, nos habíamos apegado a la concepción del pacto social. El pacto social que considera como inviolable los derechos inalienables del ser humano. Y Agramonte lo dijo de manera clara. Es decir, hay unos derechos que son los que el creador le da a la naturaleza, nos da, y que esos derechos el Estado no se puede meter con ellos. Y además dijo claramente, no Hobbes y no Rousseau, que son los autores del contrato social. Es decir, el contrato social, esos de las personas reunidas en convención, que se dan unos derechos que le van a llamar fundamentales y van a delegar en el Estado la función de garantizarlo. A eso dijo Agramonte, no. Yendo a José Martí, nos percatamos de que Martí lo dice no en lenguaje jurídico, sino en lenguaje literario más bien, cuando dijo, yo quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Es decir, los dones que te da la naturaleza es lo que tú quieres que sea realmente inviolable. Y habló entonces del ejercicio de sí mismo, es decir, del ciudadano como soberano, porque esa es la gran metáfora de la cristiandad. Es decir, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Perdóname un segundo, yo noto, no soy experto en Martí tampoco, pero lo he leído un poco. Yo noto que Martí se cuidó muchísimo para meter a Dios en los entuertos humanos. Yo percibo, olfateo, oteo en la distancia de su literatura que era tarde o temprano alguien que creía en Dios, al menos a su manera, pero veo como que no trata de imponerlo en su literatura, ni mucho menos. ¿Tú tienes la misma percepción o tú tienes evidencia de que era muy beato? Bueno, lo que sucede es que para hacer un proyecto de país hay que tener un ideario, hay que tener un sistema y hay que tener un método. Y Martí tenía el ideario, pero Martí no tenía el sistema ni tenía el método. El que tenía el ideario, el sistema y el método era Agramonte. Incluso cuando Céspedes se alzó para allá y utilizó el método ese de la improvisación, inmediatamente él fue para allá y dijo, no, espérate. Hay que crear el sistema y el método. Y lo reunió en Weimar y crea la Constitución, obliga a crear la Constitución de Weimar, que sirvió durante todo ese periodo de la guerra como un sistema institucional que no le dio oportunidad a que los generales se impusieron, cosa que no logró Martín en 95, donde realmente Gómez y Maceo hicieron lo que les dio la gana y lo ignoraron realmente, porque no fue capaz de crear un proyecto de país anterior al lanzarse a la lucha. Es decir, lo tenía ideado, tenía un proyecto ideado desde el punto de vista, pero no lo tenía como, no tenía el sistema, no tenía el método. Es decir, Martí hizo lo que hizo Jefferson, pero hacía falta un Madison y hacía falta además un Washington. ¿Ok? Entonces, Agramonte visualizó eso y no solamente lo visualizó, sino que lo pudo, lo tenía y lo pudo implantar. Pero el problema grave de nosotros fue cuando comenzamos con la República y llega la Revolución del 33 y surge una nueva generación de jóvenes muy impetuosos, pero además imbuidos
con una serie de ideologías, de pensamientos, de teorías que estaban en Europa. Estamos hablando de la ideología comunista, estamos hablando de la ideología fascista de Mussolini, estamos hablando del nazismo de Hitler, estamos hablando del pensamiento de los socialistas democráticos de Europa, y estamos hablando del progresismo, que también era otra corriente, todo eso que era la izquierda revolucionaria joven cubana, que es la que se opone a Machado. Y dentro de eso el progresismo es muy peligroso, porque el progresismo es una corriente filosófica que surge a finales del siglo XIX, allá por el año 1890, y ya en el año 1920 está bien sólida como sistema de pensamiento. Y lo que plantea el progresismo es que realmente la historia va avanzando en virtud de las voluntades políticas de los hombres, y se sale también del discurso de esos derechos naturales inalienables que nosotros debemos de respetar y consagrar como inviolables, sino que el progresismo pues sale de esa tesis más bien pecada a Epicuro. Y nos encontramos entonces que se lucha contra Machado en un grupo, una juventud que ya está con la ideología del marxismo. Ustedes saben que ya en el año 19 y a principios de los años 20 el movimiento comunista había penetrado el estudiantado cubano, había penetrado el movimiento obrero, ya se funda el Partido Comunista con Julio Antonio Mella, Bariño, etcétera, ya en el año 1925. Pero incluso antes ya se venía haciendo el trabajo. Y todos estos movimientos de izquierda van a la revolución del 33. ¿Qué sucede? Que a esta revolución del 33 se va sin haber consensuado un proyecto anterior, un proyecto con todos y para el bien de todos, como lo había dicho Martí. En primer lugar, porque esa generación, fundamentalmente la izquierda, no era martiana. ¿Ok? No era martiana. Y si alguien tiene alguna duda, pues que lea el ensayo de Juan Marinello, donde Juan Marinello, que es uno de los líderes del Partido Comunista en Cuba, en aquella época, que se llamaba ya Partido Socialista Popular, pues planteaba que si el pueblo de Cuba abrazaba el ideario martiano, le iba a causar un gran daño a los propósitos que él consideraba verdaderamente libertarios del pueblo de Cuba. Es decir, esta gente se apega a la concepción comunista de la Unión Soviética uno, otros se apegan a movimientos progresistas vigente en Europa, otros se apegan al movimiento fascista de Mussolini, otros se pegan incluso a ciertos rasgos del movimiento nazi. Esa izquierda es la que va a la convención de 1940. ¿Y qué pasa en esa convención de 1940? Pues mire, yo tengo aquí el primer párrafo de la convención de 1940 para que ustedes se den cuenta cómo esta constitución de 1940 rompe con el pensamiento de Agramonte y rompe con el pensamiento de Martí. De modo que yo considero muy respetuosamente, lógicamente, por estar equivocado, que la constitución de 1940 no tiene nada de Mambesa. Fíjense lo que dice el primer párrafo de la constitución de 1940. Nosotros, los delegados del pueblo, reunidos en convención. ¿Qué significa eso? Pues lo que se utiliza eso, que es el contrato social de Rousseau, donde los representantes políticos de la población van a reunirse en una convención y ellos van a decidir qué derechos son los que deben tener los ciudadanos. De modo que eso que había dicho Sócrates, esos que se había dicho en el pacto social de la cristiandad de la última cena, esos que consagró
la Constitución norteamericana por los padres fundadores, esos de que abogó Agramonte en su tesis de graduación, y eso de los que hablaba José Martí en Metáfora, son realmente anulados, nada más que con ese primer párrafo, porque ahí te está diciendo que ellos son los nuevos dioses, que ellos son los que van a crear los derechos. Se apartaron a la tesis de los padres fundadores de Agramonte y de Martí, de que hay unos derechos inalienables, unos derechos naturales, unos dones que nos da la naturaleza por el solo hecho de venir a la vida, que es lo que hay que consagrar como inviolable. ¿Qué significa eso además? Bueno, que estos señores ya se convierten en una élite que vienen a ser los soberanos. Ellos son los que van a dictar los destinos del país. Ellos rompen completamente con esta concepción de que el soberano debe ser el ciudadano porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso rompe también con la concepción de la Constitución norteamericana de We the People. Es decir, la Constitución norteamericana dice nosotros, cada uno de los ciudadanos, no dice nosotros el pueblo. Recuerden que We the People no significa nosotros el pueblo. En inglés, y tú lo sabes mejor que yo, lo que significa es nosotros, cada uno de los ciudadanos. Por cierto, hoy estuve hablando con la doctora Marlene Aponte, que tiene doctorado en filología inglesa y en español, es abogada y además fue una de las abogadas del presidente Bush, que por cierto es mi compañera de oficina. Y estábamos hablando al respecto y donde ella nos dice, lógicamente, que eso era una usurpación a la soberanía del individuo. La Constitución de 1940 le arrancó la soberanía a los ciudadanos y se apoderaron de ellos, porque esta gente no eran religiosos, esta gente eran comunistas y eran fascistas. Déjame hacer solo una aclaración, que cada vez que tú lo dices yo le doy desde el punto de vista solamente lingüístico, que es donde puedo opinar un poquito. El problema es que los que hablamos español o los que tenemos como idioma primero nativo, aunque después nos pasemos la vida hablando en inglés nada más, no importa. Vemos people hasta que soltamos la arica, y lo digo con el mayor cariño, vemos people, vemos policía, la policía, el pueblo en tercera persona del singular. No, en inglés no es así. Por eso, fíjate que muchos hispanos, cuando tú te das cuenta, te dicen, people is, the police is coming. No, the police are coming. La policía es plural. El pueblo es plural. People go and people come. No dicen people goes and people comes. ¿Por qué? Porque en realidad en español sería pueblo, todas las cabecitas que se ven pintadas cuando todos y cada uno de nosotros. Ya eso, estoy hablando de semántica, señores, no estoy dando razón a nadie, pero ya eso echa por tierra cuando se quiere equilibrar el pueblo con we the people. Nothing to do. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso nos enfrenta a dos concepciones filosóficas del Estado y del derecho. Eso no es aquí cuando se dice que nosotros los delegados, o como dicen las constituciones latinas, nosotros el pueblo, lo que están diciendo es que realmente van a ser los políticos los que van a ser los soberanos. Mientras que we the people lo que está diciendo que va a ser soberano cada uno de los ciudadanos. Ese es el primer problema que tiene la Constitución de 1940 y por eso el pueblo realmente no se contaba con los ciudadanos. Y yo tengo experiencia de eso porque yo lo viví. Es decir, yo tengo 71 años, yo recuerdo esa realidad, yo recuerdo cómo se expresa y les voy a demostrar algún ejemplo. Y para que ustedes tengan claro de cómo es lo que les estoy diciendo, ustedes verán lo que dice el artículo 1 de la Constitución de 1940, consecuente con ese primer párrafo que nos lleva a caer en los brazos de la concepción del Estado y del Derecho de Rousseau, a la cual se habían puesto Agramonte y se había opuesto Martí, para no citar otros padres. Dice el artículo número 1, Cuba es un Estado
independiente y soberano. Es decir, el soberano es el Estado, no es el ciudadano. ¿Qué significa soberanía? Significa quién ejerce el poder. Si el soberano es el Estado, pues ya usted lo despojaron del poder. Estamos bajo la égida del soberano. Estamos bajo la égida del soberano. Y además dice, es un Estado independiente y soberano. Fíjense, el Estado es el que es independiente. Eso choca contra el pensamiento independentista de la Ilustración. La Ilustración lo que dice es que el que tiene que ser es independiente es el ciudadano del Estado, porque ellos se estaban liberando de los reyes absolutistas europeos que eran los soberanos. Es decir, este pensamiento de la Ilustración surge precisamente contra los regímenes totalitarios de los reyes absolutistas de Europa medieval. Y entonces surge el concepto de que el ciudadano tiene que ser el independiente. Aquí ellos te vuelven a decir que no, que el soberano es el Estado y que el soberano es independiente. Es tan independiente que no le tiene que rendir cuenta a nadie. Hacen lo que les da la gana, lo cogen preso a ustedes, lo fusilan, hacen lo que les da la gana y no tienen que hacer nada. En una concepción del Estado y del derecho donde el soberano y el ciudadano, el juez para ponerte preso tiene que tener una orden judicial o cogerte en infragante. Pero además garantizarte unos derechos inmediatamente, como decirte, tienes derecho a un abogado, llama por teléfono, etcétera. No tienes que declararle a la policía, no tienes que declarar si no está frente al abogado. Es decir, eso no lo tienen los estados, la concepción del Estado y derecho latino, y mucho menos la Constitución de 1940. Es decir, que aquí el soberano es el Estado y el soberano y además es independiente. Por eso estamos hablando de que Fidel Castro quería en el año 1953, allá cuando el Moncada, reactivar la Constitución de 1940. Claro, porque si él iba a ser el jefe, él iba a ser el soberano. Claro. Y ahora nos damos cuenta que el hijo de él está abogando volver al programa de Moncada, que el programa de Moncada contiene la Constitución del 40. ¡Qué gracia! No nos llama la atención que tanto Fidel como su hijo están reclamando la Constitución de 1940. Así que no les parece que realmente hay alguna incoherencia, algo anda mal. ¿Cómo es posible que nosotros, los que somos opuestos al Estado cubano, a la soberanía del Estado, al dominio del Estado, estemos abogando por la Constitución de 1940 cuando la Constitución de 1940 lo que hace es despojarnos de esos derechos? Vamos entonces al artículo número 2 de la Constitución de 1940. Y fíjate lo que dice la Constitución de 1940. Esto realmente... Mira, nosotros los cubanos tenemos un problema grave, que muchas veces hablamos de lo que no sabemos. Y a mí muchas veces me da gracia, porque hay gente que ha querido hasta discutir conmigo y ha querido incluso hasta discutir sobre mis libros, y cuando yo me he dado cuenta que ni siquiera se lo han leído, ¿no? Sí. Y entonces esto es realmente espantoso y la gente tiene que darse cuenta de las consecuencias que esto no puede traer. Dice el artículo 2, la soberanía reside en el pueblo. Y la gente tampoco sabe qué significa pueblo. Es decir, el concepto de pueblo es una ficción jurídica que surgió en Grecia cuando se quería hablar de aquella muchedumbre que no se podía expresar por sí misma porque no habían los medios en virtud de los cuales el hombre pudiera llegar a las instituciones del Estado y expresar su voluntad, y entonces había alguien que hablaba en nombre del pueblo. Y en los mismos griegos, ellos plantean en su literatura la duda que tienen sobre el concepto de pueblo, porque cuando se habla de pueblo no se sabe de quién se está hablando. Porque cuando se habla de pueblo no se habla de Andrés, se habla de Andrés, fulano, fulano, se habla de todo el mundo, se habla de la muchedumbre. Pero además, cuando se habla de la muchedumbre, tampoco se sabe si se habla de la mayoría, si se habla de la minoría, o si se habla de alguien que habla en nombre del pueblo. Es decir, si es un concepto que admite lo que es el término de vicario, ¿no? Alguien habla en nombre de. Entonces, pero no termina ahí. Dice, la soberanía reside en el pueblo. No es que el pueblo la tenga, es
que reside en el pueblo. La guardan ahí, la guardan en el microwave. La manda, el residenciamiento significa una doctrina jurídica que significa que usted va a tener un derecho, pero que usted no lo puede ejercer y que va a venir alguien a ejercerlo por usted. Por ejemplo, los niños tienen minoridad y cuando tienen minoridad tienen ciertos derechos, pero hay algunos que se los tienen guardaditos hasta que sea mayor de edad, pero mientras tanto quien lo ejerce es el padre y la madre. Bueno, eso es lo que justifica el proceso de residenciamiento que le querían hacer a Clinton. Lo querían mandar para su casa para que no fuera presidente porque lo acusaban de actos inmorales con la Lewinsky en la Casa Blanca y por tanto lo consideraban incapaz moralmente de ser la presidencia y por tanto lo iban a mandar para su casa. Este es el residenciamiento. Entonces lo que están diciendo aquí es que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, la soberanía reside en un grupo de gente que no sabemos quiénes son. Y en consecuencia, los que van a hablar por ellos son ¿quién? Los delegados de la convención, los representantes políticos, los que están en la Cámara, los que están en el Senado, los que están los ministros, etc. La clase política es la que se erige entonces en el poder. De modo que ahí nos estamos dando cuenta que la Constitución de 1940 se apegó realmente al contrato social de Rousseau, que el contrato social de Rousseau además es muy peligroso, porque el contrato social de Rousseau permite incluso la dictadura de las mayorías. ¿Ok? Por eso permitió esa concepción del Estado de Derecho, permitió la existencia del fascismo y del nazismo. Y eso ya está bien hablado por todos. Vamos entonces al artículo 3. El artículo 3 dice, el territorio de la República está integrado por la isla de Cuba, las islas de Pino, etc. Comienza en definitiva en una administración, digo, en una división administrativa del territorio del país. Eso no obedece al discurso de la naturaleza y eso no es obra de una constitución, eso no tiene que estar en una constitución, eso corresponde realmente a derecho administrativo, no tiene por qué estar en una constitución. Usted no ve que la constitución, ¿en qué parte de la constitución norteamericana te dice que Estados Unidos está integrado por Cayo Hueso, está integrado por esto? Eso no corresponde. La constitución americana es así. Claro, hay un pacto social que tiene que establecer las orientaciones políticas, la orientación política, social y filosófica de la nueva nación y cuáles son los derechos y deberes de la población. Eso es lo que tiene que hacer una constitución. No tiene que caer en otras cosas. ¿Ok? Y crear las instituciones del Estado que van a permitir viabilizar eso. Lo demás corresponde a las demás ramas del derecho. Me dice, artículo 4. El territorio de la República se divide en provincias. Eso es derecho administrativo. No tiene por qué estar en una constitución. Artículo número 5. La bandera de la República es la de Narciso López. Vuelve, eso tiene que estar en una ley de símbolos nacionales, del escudo, etcétera. Eso es derecho administrativo, no tiene por qué estar en una constitución. Esto realmente, yo creo que esta gente estaban embriagados. Era un grupo de ignorantes, ¿cómo se llama? Siguiendo quizás a un grupo de líderes políticos adoctrinados en determinadas corrientes de la época, pero ahí no había valor de ciencia en esa asamblea constituyente. Dice el artículo 6, el idioma oficial es el español. En la Constitución de Estados Unidos no dice cuál es el idioma oficial. Además, ¿qué quiere decir eso? Que todas las personas que somos cubanos tenemos que hablar el español. Y, por ejemplo, mis hijos, que son americanos, y los hijos de los cubanos que son americanos, van a tener que estar hablando español. Cada cual, si es soberano, pues habla en la forma que quiere, en el idioma que quiere. Esa es la libertad. Otra cosa es que determinadas instituciones del Estado y el Estado mismo utilice para el desempeño de sus funciones un idioma determinado, pero como idioma oficial del Estado, pero no tiene que decir que el idioma de todo el país, de toda la república, tiene que ser precisamente. Y esto tampoco tiene que ser
objeto del derecho constitucional, esto debe ser materia del derecho administrativo, de la ley orgánica de las distintas instituciones. La policía en su ley orgánica dice, bueno, pues el idioma oficial de la policía, el sistema judicial, el sistema judicial puede decir el idioma oficial del poder judicial va a ser el inglés, va a ser el español, lo que ellos quieran. Pero además, eso no significa que la persona tenga que hablarlo, para eso le ponen incluso traductores. El sistema tiene que poner traductores. Vamos a ir entonces al artículo 7. Cuba condena las guerras de agresión. Yo creo que debe estar en otros textos legales, en convenios internacionales, declaraciones políticas. No creo que esto sea necesario. Vamos a ver la nacionalidad. Dice, la ciudadanía se comporta deberes y derechos cuyo ejercicio adecuado será regulado por la ley. Si lo vas a regular por la ley, ¿para qué entonces lo pones en la Constitución? Esto también es derecho administrativo. En Estados Unidos se regula por la ley de inmigración. Esto no tiene que estar en la Constitución. El artículo 10 está en la misma sintonía. El artículo 11 dice, la ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento, por naturalización. Todas estas cosas, pues, no tiene que ser materia de la Constitución. Artículo 12, son cubanos por nacimiento y vuelve a caer. Es decir, está incluyendo en materias de derecho constitucional determinadas instituciones que son propias de otra rama del derecho. Vamos entonces, la Carta de Ciudadanía y los certificados de nacionalidad, todo eso es derecho administrativo. Pierde la forma de perder la ciudadanía, todo eso es derecho administrativo. Artículo 16, igualmente asuntos administrativos. Artículo 18, la naturalización podrá, todo eso es derecho administrativo. Artículo 19, los extranjeros residentes en el territorio de la República se equiparan a los cubanos en cuanto a la protección de su persona, sus bienes, etc. Y todo esto corresponde a ramas del derecho que no tienen que ser derecho constitucional. Ahora, derechos fundamentales. Fíjate que no habla de derechos inalienables, habla de derechos fundamentales. Todos los cubanos son iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Eso no es cierto. Porque del mismo momento que tú dices que ahí son unos delegados los que van a tener el derecho a consagrar el destino del país, usted está consagrando indudablemente un fuero y un privilegio para ciertas personas que son esos delegados políticos. Le está dando un fuero especial a esa clase política que lo hiciste soberano y despojaste a los ciudadanos de la soberanía. Dice, las leyes penales tendrán efectos retroactivos, dice el artículo 21. Eso tiene que estar en derecho penal. Eso lo debe decir la ley de procedimiento penal, no tiene por qué decirlo la Constitución. Fíjense cuántos artículos en exceso tiene esta Constitución. Dice, las demás leyes no tendrán efectos retroactivos, salvo que la propia ley lo determine. Es decir, está hablando de que la ley es la que va a resolver, entonces, ¿para qué lo mencionas en la Constitución? Ok, entonces, con esta parte, con lo que hemos visto hasta ahora, que nos han mostrado, creo que probamos, o por lo menos tú pruebas, la hipótesis que tenía, la tesis que tenía, de que hay dos problemas básicos con la Constitución, con la C40. Uno es el vicio de método, es que se atreve a adentrarse en un territorio que no pertenece a las cartas magnas, a las constituciones, es decir, está regulando los derechos específicos que van refrendados en documentos adicionales, pero que no son no es derecho constitucional, no es derecho constitucional. La espina dorsal de la ley de un país, no, son las ramas, los brazos, las piernas, las costillas,
pero no son la columna vertebral. Ese es su principal vicio de método, es decir, su defecto técnico es ese. El primer defecto técnico que yo considero que tiene es de concepción. Es decir, cuando dice nosotros los delegados y no dice nosotros los ciudadanos. Ahí cuando establece, el primer error que tiene es en cuanto a concepción filosófica de sociedad, Estado y derecho. Es decir, cuando establece que el soberano es el Estado y la clase política y despoja al ciudadano de soberano. Cuando se aparta de la concepción del pacto social, que era lo que abrazaban nuestros mambises, abrazaba Agramontes y Martí, y se va a la concepción europea de Rousseau. Es decir, el primer error de la Constitución de 1940 es que abandona la concepción del Estado y el derecho que corresponde a nuestro hemisferio, que corresponde a nuestra tradición jurídica, que abandona el pacto social, que era lo que quería Agramonte y Martí, y se va a la concepción del Estado y el derecho europea, a la concepción del Estado y el derecho que produjo Mussolini, que produjo Hitler, etc. Ese es el primero. En segundo lugar, es que hace soberano al Estado, que es una ficción, que es una mentira, y la delega en los representantes políticos y despoja a los ciudadanos de la soberanía. Y el tercer error que yo veo en la Constitución de 1940 es que consagra una serie de derechos a rango constitucional que le corresponden a otras ramas del derecho. Magnífico. Y eso es todos los tres que caen dentro del campo de la existencia misma de la Constitución. Es decir, es una malformación congénita. Esa es la palabra, una malformación congénita. Ese es este tipo de problema. Pero recuérdate que todavía, antes que se nos acabe el tiempo, que esto se puede profundizar en otros programas, pero queda en el campo de la malformación congénita. Ahora lo que yo quiero es que tú nos expliques es esa criatura malformada genéticamente, con espina bífida, con síndrome Down, con lo que tú quieras poner, con mucho respeto por quien lo sufre. ¿Qué complicaciones u obstáculos prácticos puso al pueblo cubano en la concreta? En la concreta, la Constitución de 1940 lo quiere regular todo. Por tanto, no le dejan nada al sistema judicial, no le dejan al sistema judicial la capacidad de crear derechos que se corresponde a la rama judicial, como son los científicos de la materia. Entonces, establece un método que impide el dinamismo, porque obliga al sistema judicial a dictar sentencias de acuerdo a la voluntad de los políticos, no de acuerdo a su conciencia jurídica ni a su ciencia. Llevó esto, que tú sepas, en algún o en algunos casos, a una camisa de fuerza que dificultó el progreso económico. Por ejemplo, creación de empresas, de joint ventures, de inversiones extranjeras, o no. Cuando tú consagras, por ejemplo, y eso está en otros artículos que más adelante que se pueden ver, y tú le das a los trabajadores una cantidad de derechos para los cuales los empresarios no están capacitados, lo que vas a traer como consecuencia conflicto obrero-patronal y además ineficacia en las empresas, y por tanto trae como consecuencia que la gente deje de invertir. Cuando usted, por ejemplo, consagra una serie de derechos sociales, tales como, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a la educación, cuando no hay las instituciones adecuadas, pues todo el mundo se cree con derecho a unos estudios para los cuales el Estado no está en capacidad de dártelo. Y eso trae como consecuencia las tangas universitarias, las manifestaciones. Eso trajo caldo de cultivo para que el movimiento progresista, el movimiento comunista y toda esa izquierda que estaba en la universidad y el movimiento obrera, amparado en una constitución que le garantizaba una serie de cosas que el Estado después no se lo podía garantizar por realidad objetiva, traía los conflictos. Y eso llevó a los problemas de los años 40,
Por eso Ahí caía el 13º salario, ¿cómo se llamaba? El Miguelito, sí, que le ponían el nombre de un tipo. sí, sí, es decir, como si el año tuviera 13 meses, como si el año tuviese 13 meses. Y que para una corporación grande a lo mejor no es nada, pero para la bodeguita de Pascasio y para la carnicería del otro y el chinchalito del otro es una hemorragia. Tú te imaginas, por ejemplo, para que tú tengas una idea, en el sistema anglosajón el sistema más importante es el sistema judicial. En el sistema latino, que viene este contrato social, el poder político es el más importante. Fíjense, hasta tal punto que ellos te dicen en la Constitución que los jueces es un sistema del Estado. Fíjate, el poder judicial, todos los poderes son poderes independientes, pero son poderes del Estado. Si son del Estado, no son independientes. Eso en primer lugar. Entonces, si son poderes del Estado, pues entonces el Estado los manda, y por eso tú te das cuenta que dice que los jueces tienen que interpretar las leyes de acuerdo a la voluntad del legislador, de acuerdo a las instrucciones que les da el legislador. ¿Y quién es el legislador? El político. Entonces, si tú eres el jurista y el juez te hace, y el político te hace una ley que no tiene fundamento científico, tú la tienes que aplicar porque estás obligado por la ley. Por ejemplo, los jueces en Latinoamérica y en Cuba, pues, cuando se dice que tú tienes que obedecer la voluntad del legislador, pues le estás amarrando al juez las manos. Y eso trae como consecuencia que el método de investigación y el método de solución de los problemas o de los conflictos judiciales en este sistema latino que establece la Constitución del 40 es el método deductivo, es decir, que el juez tiene que deducir lo que dice el político a través de la ley y sus intenciones y de su intención legislativa. ¿Ok? Si tú tienes que hacer lo que dice el aparato político. Entonces, renuncia al sistema inductivo, es decir, impide la capacidad del juez como científico del derecho a hacer justicia en virtud de su conciencia y de su ciencia. Entonces el juez está amarrado y eso pues trae dogmatismo, le quita dinamismo a la sociedad, eso estanca a la sociedad. Por eso tú te das cuenta que donde existe el sistema anglosajón, donde existe el sistema que existe en los Estados Unidos, Inglaterra, Jamaica, etcétera, no se dan las revoluciones. No se dan las revoluciones. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de resolución de los conflictos a través de los valores de la ciencia jurídica, a través del sistema judicial, mientras que en el sistema donde el soberano es el Estado y quienes ejercitan la soberanía son los funcionarios políticos del Estado y hay que hacer lo que ellos dicen y cumplir la ley de acuerdo a su voluntad y de su intención, el juez nunca puede trascender el poder y nunca puede resolver el problema de los ciudadanos. Por ejemplo, en Cuba había un principio jurídico consagrado en la Constitución que decía que la función social de la propiedad. Ese principio existe en los Estados Unidos. Si tú tienes una propiedad, por esa propiedad tú la puedes tener en desuso. Si tú tienes una propiedad, tú la tienes que estar usando, la tienes que tener en producción, la tienes que tener en servicio de la humanidad. Porque en definitiva la tierra no es de nadie, porque en definitiva el aire no es de nadie, el agua no es de nadie, eso es una virtud de la naturaleza. Y el ser humano la administra, la usa, pero tiene que ser en servicio de la humanidad. Eso es una doctrina. Eso lo establecía la Constitución de 1940. Pero como que la ley y la política pública establecida por los políticos no permitía eso, pues tú te encontrabas que habían grandes extensiones de tierra en Cuba, baldías sin producir, y habían grandes masas de campesinos sin tierra, y de eso se nutrió el ejército rebelde, y por eso vino la revolución. Yo recuerdo que mi abuelo tenía unos potreros allí con unas vacas flacas que no producían nada, y alrededor de las cercas del potrero
de mi abuelo, pues vivían una cantidad de campesinos sin tierra, que eso es una gran injusticia. Y aquellas vacas subiendo y bajando lomas sin producir ni leche, porque era un ganado, era realmente subutilizado. Y esto, todas estas cosas se ven en la Constitución de 1940. No sé si tienes alguna duda o preocupación. Yo quería, porque acuérdate, el objetivo fundamental era porque recuerda, para ti es muy fácil porque te quemaste las pestañas estudiando esta vaina, pero para Albertico y Esperanza no es tan fácil. ¿Cuándo se hace más fácil? Cuando después de todo lo que hablamos le decimos, fíjate, la C40 tiene dos dimensiones de problemática. La endémica, la congénita, que nace y la ponen en el lugar donde no tiene que estar. De hecho, le ponen piezas en su columna vertebral que no llevaba. Esto es congénito, pero porque mañana viene otro que piensa distinto a ti y dice, no es congénito, porque según Pericles o Peraltes, el del ángulo de la carretera, y bla, 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 y no vuelve a tupir. Pero no, el segundo aspecto del análisis nuestro de esta noche, y repito, yo no estoy diciendo ni que sí ni que no, yo le estoy dando el micrófono a nuestro invitado para que nos ilumine. Entonces, el segundo aspecto es cómo la Constitución del 40, a pesar de lo edulcorada de la situación y que hoy se habla de la Cuba de ayer por los que piensan como nosotros, como si hubiera sido la panacea de la perfección, cosa que distaba mucho de ser, a pesar de los enormes logros del pueblo cubano en un manojo de años, porque fue nada. ¿Qué cosa es 50 años en la historia de una nación? Nada. Y es verdad que lo que se logró y la pusieron en un lugar descollante de la economía mundial. Todo eso es cierto. El problema es que lo que algunos plantean, entre ellos tú, es que eso no ocurrió gracias a la Constitución del 40. Según el planteamiento vuestro, es que eso no ocurrió con la ayuda de la Constitución del 40, sino a pesar de la Constitución del 40, que tendría celadas, tendía trampas, creaba obstáculos a la clase emprendedora y con el falso espejismo de la justicia social ponía unos huecos en los cuales las grandes empresas no cayeron porque se lo podían permitir, pero la clase media, las empresas más chiquitas, sí a lo mejor tosían porque no podían mantener el paso de ese paternalismo. Pero por encima de esas dos cosas y esos niveles de defectos, es que no pudo cumplir con la letra que tenía, porque no le pudo, eso de que cada cubano no pudo garantizar un hogar para cada cubano, porque eso es imposible y no es problema de la Constitución. Entonces, y que si el diferencial azucarero es lo que da el salario de los... Estoy hablando de cosas que no sé en profundidad, pero sí sé de qué se estuvo hablando. Entonces tú dices, coño, pero ven acá, ¿y qué tiene que ver el culo con la llovizna? Pero mira, por Dios. El informe Truslow habla claramente. El informe Truslow dice que los conflictos y el estancamiento económico de los años 40, porque hubo un estancamiento de los años 40 sí, económico, se debe precisamente a la rigidez del sistema judicial, del sistema jurídico cubano. Lo dice claramente. Ahora, fíjense que viene Batista. Batista está influenciado por el informe Truslow, hace la liberación económica y a pesar de los conflictos que existieron por la naturaleza dictatorial del régimen de Batista, fue cuando realmente la economía cubana despegó. De 1952 a 1957, cuando la economía cubana realmente despega. Un periodo que en definitiva todo el mundo sabe que no está ni a vigencia la Constitución de 1940 y estaban los estatutos de Batista. Es decir, la Constitución de 1940 lo que crea es un caos de las tánganas de los estudiantes
las huelgas de los trabajadores, la incapacidad de los empresarios para poder producir de acuerdo al ahogamiento que le imponían esos derechos constitucionales, trae un desorden tal que provoca el golpe de Estado de Batista, que venía supuestamente como salvador. Lo que pasa es que cuando Batista toma el poder, al hacerlo de manera dictatorial, pues se ganó el desafecto de gran parte de la población de Cuba, aunque muchas personas, ¿sabes?, se sintieron aliviados con Batista, y Batista tenía realmente gran apoyo, y además tuvo gran apoyo de la izquierda. Todo el mundo sabe que fue apoyado incluso por los comunistas, por los mismos después que apoyaron a Fidel Castro. Y todo eso trae como consecuencia el triunfo de la Revolución de 1959, que a mi modo de ver es el proceso contrarrevolucionario de nuestra historia. Porque si bien se dice que las revoluciones son esos procesos que surgen para romper las trabas que permiten el desarrollo de cada individuo en particular y de la sociedad en general, si eso es revolución, la revolución cubana entonces es una contrarrevolución, como una contrarrevolución fue la revolución de octubre. Porque la revolución de octubre lo que hizo fue retrotraer a Rusia a la era feudal. Porque ¿qué fue lo que hizo, Lenin? Pues ya no van a haber muchos terratenientes, había un solo terrateniente, el Estado. Y ya no van a haber 2 o 3 iglesias, había una sola iglesia, el marxismo-leninismo. Y entonces no, ¿cómo se llama? No va a haber un zar elegido por sangre, pero había un zar elegido por el Partido Comunista, Stalin. Entonces, en definitiva, el marxismo-leninismo, a mi modo de ver, la revolución de octubre es una contrarrevolución, y para mí la revolución cubana es una contrarrevolución. Por eso ya los cubanos le llaman revolución, no le dicen revolución. Y retrotrajo a Cuba a rasgos feudales. Por eso precisamente los cubanos decían que Fidel Castro gobernaba Cuba como una finca cubana. Mira, yo estaba viendo aquí, fíjate qué disparate, el artículo 23. Las obligaciones de carácter civil que nazcan de los contratos o de otros actos u omisiones que las produzcan no podrán ser anuladas. Pero si eso está en el Código Civil, las obligaciones, todo el mundo sabe que los contratos es la obligación entre las partes. Y el que incumple un contrato, pues tiene que indemnizar a la otra parte. Eso lo dice la Constitución de 1940. No sé qué realmente el sentido tiene. No podrá imponerse la pena de muerte. Se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar, etcétera. Una serie de cuestiones que realmente considero que corresponden a otras ramas. Déjame ver otro artículo aquí. Vamos a ver. Aquí también, de donde tú puedes fijar el domicilio, esas cosas no tienen ningún sentido. La República Blinde reconoce el derecho de asilo, eso también es una ley de extranjería. El artículo 32, la inviolabilidad del secreto de la correspondencia, eso es derecho penal. Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libre. Mire, aquí hay algo para que ustedes vean lo que es la soberanía del Estado. Fíjense lo que dice el artículo 33. Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, ¿ok?, emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro modo gráfico o oral de expresión, utilizando para ello cualesquiera o todos los procedimientos de difusión disponibles. Y continúa en el párrafo segundo. Solo podrá ser recogida la edición de libros, folletos, discos o películas, periódicos o publicaciones de cualquier índole cuando atenten contra la honra de las personas, el orden social, la paz pública, es decir, cuando afecta a los intereses del gobierno. Es decir, establece la censura. La Constitución de 1940 establece el derecho a la censura.
¿Ok? No, el derecho a libre expresión no está garantizado en la Constitución de 1940. Está realmente condicionado a que tú lo hagas de acuerdo a la voluntad del Estado. Artículo 34, el de homicidio es inviolable. Eso también, eso es propio del derecho administrativo. Artículo 35, es libre la profesión de todo, es libre la profesión de todas las religiones. Está bien. Toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a las autoridades. Eso es un derecho administrativo. Artículo 37. Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente sin armas y el de desfilar y asociarse para todos los fines lícitos de la vida, conforme a las normas legales correspondientes, sin más limitaciones que las indispensables para asegurar el orden público. ¿Cuáles son las indispensables? ¿Quién dice que son las indispensables? Es lícito la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen del gobierno representativo democrático de la República o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional. Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano de participar en la vida política de la nación. Todo eso es derecho penal. Eso no es materia constitucional. No sé si hay alguna pregunta de las personas que están. Bueno, mira, acaba de entrar uno. Profe, quisiera saber quiénes fueron los redactores de la C40. Bueno, en primer lugar tiene que saber que estaba Blas Roca, estaba Lázaro Peña, estaba Carlos Rafael Rodríguez, estaba Juan Marinello, eso por el ala de la izquierda. Del PSP. Del PSP. Había también algunos distinguidos patriotas. Lo dice ahí en internet, están todos los nombres, son muchos, todos ellos. Es decir, hubo una participación, se invitaron a todos los partidos políticos. Sí, no podemos decir que se escribió entre 3 o 4. La verdad es que no fue así. No, lo que pasa es que había algunas personas que tenían un poder en la Asamblea Constituyente que no tenían los otros. Déjame hacer una previa y tú corrígeme donde me equivoque, por favor. Tenemos que tener presente para los cubanos más jóvenes e incluso para los más viejos, que yo no sé por qué se dejaron engañar o les gustó el engaño, porque ya yo estoy que no creo en nadie, que la Cuba republicana, contraria a la leyenda urbana y a la cizaña del asqueroso régimen racista que gobierna en Cuba hace 60 y tantos años, era un nido de izquierda, desde la izquierda más extrema hasta la izquierda más moderada, pero de izquierda. De derecha había bien poco. Y de hecho, en la mayoría del tiempo que la República duró, la voz de la derecha se centraba generalmente en el diario de la Marina, más que en un partido. Todo lo demás era antiimperialista y ya sabemos por qué derrotero termina esto. Entonces, sí habían 5 o 6 comunistas, como señala Faisel, y lo hemos visto en otros programas, pero aunque no hubieran estado, el estado de opinión y el caldo de cultivo en ese momento hubiera sido más o menos igual proclive a todos estos artículos de corte fascista, si son así, yo no me la he leído completa, que denuncia Faisel y tantos otros cubanos. Es decir, no estoy eximiendo de culpas al Partido Comunista Cubano, ¿eh? Mi familia era parte y yo renegué a eso. Pero quiero decir que el problema de Cuba y de América Latina iba mucho más allá de los partidos comunistas. El antiimperialismo, había gente y todavía hay gente que le echaba la culpa a los americanos de que, mira, por meterse los americanos no pudimos acabar de darle la última estocada a los españoles. Y eso no iba a pasar nunca posiblemente. Entonces hay tanta mala información. Tampoco estamos defendiendo a los americanos, aunque nos hayan permitido venir a vivir aquí y hoy seamos más americanos y patriotas que ellos mismos. Una cosa no quita la otra.
es análisis histórico riguroso, no es lamber las botas de nadie, sin quitar con eso el eterno agradecimiento y el amor por esta gran nación. Entonces, el clima que se había creado en la República de Cuba, especialmente después de la Revolución del 33, era imposible que se escribiera otra constitución que no fuera esa. La presencia de los comunistas a lo mejor hizo que se escribieran 2 artículos más, pero de todas maneras venía por ese derrotero. Jamás iba a ser una constitución libertaria porque no estaban los elementos objetivos para ello. Adelante, Faisal. Mira el artículo 47. Dice, la cultura en todas sus manifestaciones constituye un interés primordial del Estado. Ya usted sabe. Son libres la investigación científica, la expresión artística y la publicación de sus resultados, así como la enseñanza, sin perjuicio en cuanto a esta de la inspección y reglamentación que el Estado le corresponda y establezca. Y la cultura estaba controlada por el Estado. Así que imagínate si estamos hablando de un Estado con rasgos comunistas, en grado socialistas, con grado realmente alto de lo que es la corriente de pensamiento de Mussolini. Dice, la instrucción primaria es obligatoria para el menor de edad escolar y su dispensación lo será por el Estado, sin perjuicio de la cooperación encomendada a la iniciativa municipal. Y continúa el artículo, vamos al artículo 60, para que ustedes vean lo que dice el artículo 60. Y esto es otra cosa que realmente esto es pensamiento socialista completamente. Dice el artículo 60. Vamos aquí. Dice, el trabajo es un derecho inalienable del individuo. El Estado empleará los recursos que están a su alcance para proporcionar la ocupación a todo el que carezca de trabajo. ¿Con qué rasga se siente la rana? Como decía mi... Pero eso es absurdo, viejo. Es que esto da risa. Yo no sé cómo es posible que los cubanos hablen de la Constitución de 1940. Esto lo que trajo fue un caos. Imagínense esto de la situación que se encontraban los tribunales, la situación en que se encontraba la policía. Dice, el trabajo es un derecho inalienable del individuo. ¿Ok? Ahí lo dejas. Pero no tienes que decir nada más. El Estado empleará los recursos que están a su alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurará a todo trabajador manual e intelectual las condiciones económicas necesarias a una existencia digna. ¿Cómo es posible que el Estado pueda garantizarle trabajo a todo el mundo? Esto realmente no tiene parangón en lo que dice esta gente. Ok, bueno, se nos va el tiempo. En resumen, y yo creo que es evidente por lo que dice ahí. De todas maneras, como dice Faisal, está en las redes la Constitución, léanla, es un mamotreto largo por gusto, pero léanla, van a ver que esto que él dijo está ahí, pero analicen, porque el problema es Faisal, que qué ocurre, que después de estos 60 años de tortura, cualquier cosa parece mejor, esa es la verdad. Entonces, porque como esto lo prohíben todo y aquello prometía alguna cosita, pues entonces, claro, para el que no ha visto otra cosa, le puede parecer muy revolucionario, muy positivo. Pero después de esta explicación y este criterio que no tienen por qué abrazar a pie juntilla, bueno, pero sí usen el elemento para hacer la comparación, compárenla con otros países, vean los resultados que da. Entonces, a partir de ahí se va creando un criterio más objetivo sobre la utilidad
o inutilidad de esta Constitución. Y lo que yo creo, y ahí sí voy a dar mi opinión, es que incluso aunque yo pensara, y eso no lo voy a decir si lo pienso o no, pero aunque yo pensara que la C40 para su momento era positiva, sí digo que hoy, para el momento, sería un crasísimo error que arriesgaría que volviera a llegar un Fidel Castro. No, no puede ser. Hay que separarse totalmente de ella, buscar una constitución que quepa en una hojita por delante y por detrás, simple, y ya entonces discutiremos quién es el soberano, quién no lo es. Ya eso es un problema de opiniones, ok, pero lo que no puede haber es un mamotreto así, como carta magna de un país, como columna vertebral de un país. Es como ponerle la columna de un elefante a un ser humano. No da, no hay espacio. Entonces, y además es anacrónica en este momento, después que han pasado todos estos años. Estamos a casi un siglo, señores. Faltan menos de 20 años para que esa constitución tenga un siglo. Sí, pero la americana tiene mucho más. No es lo mismo. La americana es un librito así. Entonces, no es lo mismo. Y esto nos puede llevar a condiciones verdaderamente peligrosas de nuevo. Faisal, si tú quieres decir algo para cerrar, invitar a algo, a un análisis, o con mucho gusto. Yo creo que los cubanos tenemos que volver a Gramonte y a Martí. Tenemos que releer a los padres fundadores de la Constitución norteamericana y darnos cuenta que tenemos que volver a la concepción del Estado y el derecho que corresponde a nuestro espacio histórico-cultural, a este hemisferio occidental. Es decir, abrazar el pacto social, donde se consagren como inviolables los derechos inalienables del ser humano y se erija al ciudadano en soberano. Eso es lo que nosotros necesitamos. Lo demás, señores, si a una persona le asiste un derecho o no le asiste un derecho, para eso está el sistema judicial. Para eso están los jueces preparados. Usted no tiene que decir realmente si una persona, incluso no hay que decir en una constitución si se está a favor o no de la pena de muerte, porque cuando se consagra que existe el derecho a la vida, los jueces saben interpretar cuándo es ilícito para proteger la vida que una persona en legítima defensa elimine la vida del adversario. Eso no tiene que estar en una constitución porque eso se desprende del pensamiento lógico. Eso es científico. Es decir, tenemos que dejarle a la ciencia jugar su papel, a cada rama de poder jugar su poder y que sea el soberano el ciudadano. Y nosotros crear instituciones que respondan al ciudadano, elegidas por el ciudadano porque el ciudadano es el soberano, no elegidas por el Estado. Yo les acabo de colocar ahí, te lo voy a volver a colocar ahora, lo que es el proyecto de pacto social que yo estoy proponiéndole a la nación para que lo quiera leer, que lo lea, y cualquier persona que tenga interés en conocer más y mis libros al respecto, pues me puede llamar por teléfono y yo le diré dónde están en Amazon esos libros. Ahora, lo que sí es imprescindible es que necesitamos una nueva concepción del Estado y el Derecho, que no puede ser las constituciones socialistas del 40, ni la constitución de 1976, ni la de 1919, ni la de 2019. Y tiene que ser una concepción del Estado y el Derecho propia de nosotros, inspirada en el ideario de Agramonte y de Martí, que son nuestras máximas figuras. Eso es lo que quería decirte y muchas gracias. Ok, gracias a ti. Nos vemos más adelante con otro tema de estos que crean debate, pero es necesario el debate. Hacía años que teníamos que haberlo tenido. Oye, un abrazo, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Es posible que vayan estos días por allá? Bueno, avísanos con tiempo. Trata sí, que a ver si nos vemos. Ok. Buena suerte. Que Dios te bendiga. Cuídate. Chao. Bye. Bueno, tuvimos a Faisal y estuvimos analizando esto. Faisal lleva rato con estos esbozos de los vicios de método, de la Constitución, de
pero más que eso lleva rato sobre la necesidad del pacto social y sobre todo de que sea lo que sea, el plan de vuelo debe ir antes del vuelo, porque si no el avión se cae. Entonces, creo que hay que darle la posibilidad de pensar en esto y ir mirándolo, ir estudiándolo, porque a lo mejor mucho más temprano de lo que pensamos, tenemos que tomar una decisión. Y imagínense que en ese momento es que nos sentemos a pensar, nos arrebatan el caramelo. Pero bueno, hicimos varias aclaraciones, creo que eran pertinentes sobre el contexto histórico,